Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con Alejandro Pitu Salvatierra, referente villero de Ciudad Oculta, del barrio Mataderos, acá Capital Federal, y un luchador, en definitiva, ¿no? Por los derechos de los sectores populares más vulnerables, con una gran historia de vida, de superación, gran trayectoria en la organización social, en el trabajo de los barrios populares. Y la idea es, Pitu, que nos puedas ofrecer un poco tu mirada sobre algunas preguntas en el marco de este ciclo de conversaciones. Bueno, primero agradecerle la invitación a ustedes, al CIES y a todos los que son parte de este evento y nada, gracias, de verdad. Para mí es importante poder aportar la voz de los sectores populares, el lugar donde pertenezco. Gracias a vos. Bueno, para comenzar, Pitu, en tu recorrido como referente político, ¿cuáles crees que fueron los momentos de quiebre que te llevaron a vos o que te impulsaron a comprometerte políticamente, partidariamente y desde las organizaciones? Fueron varios, fue un proceso, me parece, que tuvo distintas etapas. La primera claramente fue cuando recuperé mi libertad en el año 2008, digo, la posibilidad de conseguir trabajo en la Fundación de Madre de Plaza Mayo me dio una visión de un mundo de los derechos, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sociales que no tenía mucho conocimiento yo previamente a esa experiencia. Eso me fue involucrando bastante con ello. Después, por supuesto que el Parque Indoamericano, la toma del Parque Indoamericano en la ciudad de Buenos Aires fue un hito en mi vida en función de mi conocimiento público. Pasé a ser una persona que no conocía mucha gente, a ser una persona conocida públicamente porque estuve casi 15 días en la primera plana de todos los diarios y en todos los canales de televisión. Eh, y no, y luego creo que los medios es el último hito en mi vida militante. O sea, ingreso a los medios a través de primero Futurock y en Seguro de Habana con Julián Mengolini y después el C5N en Duro de Mar. Creo que esos fueron un hito también, ¿no? Fueron esas tres. Yo marco estos tres tiempos como algo que fue un quiebre en mi militancia, en mi carrera militante, ¿no? Primero lo que aprendí en la Fundación de Madres, que después pude poner en práctica en la construcción de mi propia organización social, el Parque Indoamericano como una manera de visibilización de una problemática, pero también de mi figura política y el hecho de que me conociera un montón de gente que no me conocía me abrió un montón de puertas, entonces es otro hito para mi militancia. Y el ingreso a los medios creo que también produjo algo parecido a lo del indoamericano, con otra escala, ¿no? Con otro nivel de alcance, o sea, tener la posibilidad de tener todas las noches 2 horas un micrófono para decir, para hablar y estar en una cámara de televisión que va hacia todo el país, por supuesto te transforma la vida, ¿no? A veces para bien y a veces para mal, a veces algunos que te abrazan y te agradecen por sentirse identificado por lo que vos decís, y otras veces te encontrás con que de repente estás comiendo con tu hija y alguien viene y te acusa de delincuente cuando vos nunca fuiste funcionario de ningún gobierno, que yo nunca fui funcionario de ningún gobierno, y sin embargo me ha tocado pasar por algunos de esos episodios que son bastante ingratos. No me modifica para nada esos episodios ingratos en cuanto a las convicciones de lo que hice y no hice. A fines de 2023 hubo una elección que marcó sin lugar a dudas un quiebre en lo que venía siendo el ciclo natural de la política argentina, ¿no? Milei es electo presidente después del balotaje y claramente empieza un tiempo nuevo, distinto. ¿Qué aspectos positivos destacás de este gobierno que empezó el 10 de diciembre de 2023? ¿Y qué reflexión haces sobre esas estructuras que parecían inquebrantables y que de un día para el otro empezaron a quebrarse? Yo creo que no tiene ninguna virtud ni nada para destacar el gobierno de Javier Milei. Hasta ahora, cada una de las medidas que ha tomado ha beneficiado a un sector minoritario y ha perjudicado a la gran mayoría de los argentinos. No conozco a ninguno de mis amigos, de mis familiares, de mis vecinos, de mis entornos que esté mejor que el año pasado. Uno no conozco. Entonces no tengo nada que resaltar de este gobierno. No hubo una sola política que haya beneficiado a los sectores populares, excepto el aumento de la asignación universal por hijo. La baja de la inflación.
Me parece que la baja de la inflación puede ser una desaceleración, una virtud, pero si tu salario se te desplomó, no tiene impacto para ninguno. Yo compro menos que compraba el año pasado, de este año, por más que bajó la inflación. La inflación de este mes es en 2, y pico. Bueno, yo compro menos que lo que compraba en marzo del año pasado. Yo tipo festejar mi cumpleaños esta semana que viene. Y sé lo que gasté cuando festejé el cumpleaños el año pasado, el anteaño pasado. Y el año pasado no lo festejé y este año lo voy a festejar muy humildemente. Entonces la baja de inflación es relativa si te destruye los ingresos. Mis ingresos están destruidos. Lo que yo podía comprar hace 3 años, no tengo ni sueño ni cerca de poder comprarlo. Mi sueldo se gasta en viajar y en comer, y eso lleva un costo inmenso. Mis vecinos, si no fuera por los comedores comunitarios que sí funcionan en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia del resto del país, seguramente no comerían quizás ni siquiera una vez por día, muchos de ellos. Estamos hablando de familias que tienen promedio de ingreso 350 o 400 mil pesos por mes. Poner un plato de guiso, poner guiso para 4 personas arriba en la mesa hoy te está saliendo 25 lucas, 23 mil pesos. ¿Cómo sobreviví todo el mes con esos ingresos? ¿No? La cuenta no da, ni comiendo guiso todos los días. Entonces digo, pensar que estaba mejor, no tengo nada para resaltar del gobierno. La baja de la inflación hubiera sido positivo si el poder adquisitivo se hubiera conservado, pero no se conservó, porque apenas asumieron, devaluaron y hicieron el pelota al poder adquisitivo. Entonces, desde ahí ya para acá arrancamos mal. Pues no la cuentan a esta no te la cuentan. La primera medida que tuvo el ministro de Economía que hoy tenemos fue devaluar, ¿no? Y bueno, ahí empezó el problema. Nunca recuperamos eso que perdimos en la devaluación del Caputo. Y por más que bajaron la inflación, cuando vas a la cuenta final del poder adquisitivo real de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores populares, empeoró notoriamente. La baja del consumo no es un dato así al aire o que no debamos prestarle atención. La baja del consumo inclusive de elementos básicos hay hoy. Además, la baja del consumo del arroz, del fideo, de la leche, del huevo, de lo que sea que se comen. No que se bajó el consumo de la remera, de la ropa de marca. Se bajó el consumo de las cosas que se comen diariamente. Eso expresa una pérdida de poder adquisitivo de quienes consumen. Y tan profundo el problema que afectó hasta a los recicladores urbanos. Nosotros tenemos una cooperativa de reciclado, vos sabés. A nosotros, en comparación al 2022, con lo que recibimos hoy, recibimos un 60% menos en la cooperativa. Cuando vamos a preguntarle a los recicladores por qué traen menos materiales, te dicen, hace 3 años yo caminaba 10 cuadras y encontraba 5 botellas de la gaseosa más famosa de la Argentina. Hoy, para encontrar una botella de la gaseosa más famosa de la Argentina, tengo que caminar 30 cuadras. Y esa es la baja de consumo. Antes yo iba al supermercado y tenía una fila de cartón que el propio supermercado me dejaba ahí para que me llegue. Ahora hoy no hay nada. Hay 2 o 3 cajas y nada más. Entonces, hasta ahí llegó tan profundo la cosa. Por eso no tengo mucho para darle de virtud al gobierno de Milei hasta ahora, por lo menos. Quizás mejora, quizás acomoda, quizás lo que te explican los economistas. Están todavía tratando de arreglar la macro y después viene la micro. Qué sé yo, no sé. Hoy no tengo nada para resaltar, quizás dentro de algún tiempo sí. ¿Y la otra parte de la pregunta era? No, eso, ¿cuál era tu reflexión de ese proceso de las estructuras que parecían No, inquebrantables creo que y que se rompieron, ¿no? creo que están fracturadas, pero que no están rotas. Creo que están vivas en sus... Quizás no están vivas en su articulación más macro, más nacional, más gozo, pero dentro de los barrios siguen vivos. Muchas de las ollas sobrevivieron y siguen subsistiendo a raíz de colaboración de vecinos, de comerciantes de la zona, que ayudan a esas mujeres a seguir sosteniendo esas ollas. Otras, por supuesto, se fueron degradando y claramente, si tenés un Estado que desfinancie y persiga a las organizaciones sociales, gratis no es eso, las organizaciones las reciben ese golpe. No me parece que estén muertas, creo que todavía tienen su vida arraigada en el territorio, creo que hay muchísimos compañeros, porque hay
una tendencia a creer que las organizaciones sociales son Billy Goy, Emilio Pérsico, y las organizaciones sociales son Doña Rosa, María, Jorgelina, Ricarda, con gente de los propios barrios. Son mujeres que nacieron en ese barrio y que un día dijeron, prendieron 4 maderas, pusieron una olla, hicieron una olla popular, le dieron de comer desde chico, a ella se le sumó otra gente y se armó un comedor. ¿Me entendés? Entonces, eso son las organizaciones sociales. Después hay caras visibles de esas organizaciones sociales que le gustan más, le gustan menos, que están más involucrados o menos involucrados en algunos negociados, eso no lo voy a negar. Pero la verdadera vida de las organizaciones sociales es la capacidad que tienen en el territorio, no lo que se ve en la televisión o lo que se ve de vez en cuando en esas caripelas como la mía o como en algunos otros. Es más importante lo que hace Débora en el comedor hoy en el barrio que lo que estoy haciendo yo acá o lo que haga yo en cualquier otro lugar o en la tele. Entonces eso lo hace, para mí eso hace que esas organizaciones se van a seguir manteniendo vivas. Porque van a ser necesarias para la reconstrucción después de Milei. No hay reconstrucción sin organizaciones sociales en Argentina. Porque el Estado no tiene la capacidad de llegar a lugares donde llegan las organizaciones sociales y lo ha demostrado. Ha intentado buscar otros intermediarios y los intermediarios que buscó terminaron buscando las organizaciones. ¿Sabía vos eso, no? El gobierno le entregó a, ¿cómo se llama esta organización? Que tenía que ver con la iglesia. Bueno, le entregó a una organización teóricamente transparente el reparto de la mercadería. Esta organización fue a buscar a las organizaciones sociales porque era la única que sabían dónde había que repartir la mercadería. Es una red que se construyó durante casi 40 años, 50 años en este país. No se construyó de un día para el otro las organizaciones sociales y sus redes. Arrancaron en el año 95. Estamos en el año 2025. Mirá si no tienen experiencia, si no han pasado por gobierno. No, para destruir estructuras como esa, todavía hace falta mucho más que un Milei para destruir organizaciones como las que nosotros tenemos en la Argentina. Y después tenés las sindicales que tienen un problema, que es un problema de base, que ya no representan lo que representaban años anteriores, que el mundo del trabajo ha cambiado, y que hoy de casi 20 millones de trabajadores tenés afiliados 3 millones, 4 a distintos sindicatos. En un mundo por fuera de los sindicatos que no representa la CGT, que son otra de las estructuras que se ve un poco quebrajado, dañada por el gobierno. Ahí hay que hacer un replanteo, hay que pensar otra vez el mundo del empleo. Me parece que cambió muchísimo, que estamos en otra época, que es otra lógica, que el trabajador inclusive de 25 y 30 años busca otra cosa cuando vos vas y le hablas de, che, la vacación, el aguinaldo, 8 horas de trabajo. Te dice, no, yo soy dueño de mi tiempo, quiero trabajar a la hora que yo quiero. Es otra cabeza que tendríamos que aprender a entender para poder proponerle políticas de Estado que ayuden y que mejoren su calidad de vida. Porque tampoco me parece que lo ideal es que un pibe pedalee 14, 15 horas bajo el sol para el otro día no laburar. Un día 15 horas bajo el sol para el otro día laburar, que es lo que hace. Yo conozco muchos vecinos del barrio que lo que hacen es eso. Dice, le meto un fuerte el lunes, 15 horas, y el martes me lo tomo. Y soy libre. ¿Cree que es libre? Digo, muy libre no sos, porque el día anterior tuviste 15 días pedaleando, sí, pero hoy no. Pero mañana. Y si, ¿quién es tu jefe? Una aplicación. ¿Con quién te quejas? Sí, mando un mensajito. Yo qué sé, hay que indagar un poco más, me parece, ahí. Y después no, la política en sí es una estructura que está en conflicto, me parece a mí. Me parece que la política en sí tiene que pensar respuestas distintas a la población, tiene que mostrar caras distintas. Todos los partidos políticos, la política en su conjunto, me parece que está como en un proceso, como que va avejentada, necesita un proceso de renovación de un montón de cosas, de un montón de espacios, desde la derecha más derecha hasta la izquierda más izquierda, que lo dije al revés, de la derecha hasta la izquierda. Todos los espacios necesitan actualizarse, dentro de ellos el peronismo. La doctrina peronista, actualizarla, ayornar a estos tiempos. Me parece que hay un montón de cosas que hacer. Pero que todavía no veo ninguna estructura esa totalmente muerta. Creo que hay humitos que pueden revivir el fuego. Tomando un poco esto de la idea de quiebre, te llevo un poco al 2001, de cómo lo viviste vos y si crees que hay un paralelismo con la actualidad. Mira, el 2001 lo viví medio particular porque yo estaba privado de mi libertad, pero leí mucho, pero sí escribí, leí mucho, vi mucho y hablé mucho
con quienes estaban ahí y percibí lo que pude percibir desde el lugar donde estaba. Creo que la diferencia entre el 2001 y ahora tiene que ver con los números de desempleo. Lo que, lo que hizo estallar para mí en el 2001, el país fue más el desempleo que otra cosa. Teníamos deflación en el 2001, no teníamos nada de deflación teníamos. Teníamos escasez de dólares, teníamos un montón de problemas económicos, pero principalmente lo que prende la mecha y lo que produce el inicio del proceso que termina en el 2001, que arranca en el 95, 96, 97 para ser más preciso, Cutralcó y el intento de cierre de YPF y el primer piquete en Argentina. Ese proceso que nace en el 97 y termina en el 2001, me parece que fue una construcción que se fue dando a medida que fue pasando el tiempo, que no fue un estallido así de repente, pum, explotó todo por los aires. Y tiene que ver con el modelo económico muy parecido al que tenemos ahora. La única variación que yo le veo entre la situación de ahora y el 2001 es el nivel de desempleo, que no es menor, porque una cosa es tener ingresos bajos, pero tener ingresos como IVA. Yo tengo familias que tienen 350.000 pesos de ingresos familiares mensuales. La verdad es que con eso no van a subsistir, pero es mejor que no tener nada. La desesperación que te agarra cuando vos no tenés ni los 350.000 pesos es distinta, ¿me entendés? A tener 350.000 pesos que no te alcancen, porque la gente va buscando mecanismos de endeudamiento, de refinanciamiento. Mientras le entre algo, va buscando alguna solución. El problema es cuando no te entra nada. Cuando vos estás sentado en la mesa de tu casa y llega el día 5 y en la cuenta de banco no va a haber un peso, o vos no estás haciendo nada que produzca un peso diario. Entonces creo que la diferencia entre el 2001 y ahora tiene que ver con los niveles de desempleo. Tenemos niveles de desempleo todavía bajos, que no quiere decir que tengamos calidad en el empleo que tenemos, ¿no? Son dos cosas distintas. Pitu, te llevo un poco al mundo de las organizaciones sociales, que también está tan en debate, en discusión, en eclosión, ¿no? Como todas las estructuras hoy. Durante muchos años la representación política de las organizaciones sociales parecía algo irrefutable, casi algo del quehacer cotidiano, con un gran poder de movilización, de marchas, etc. Pero un día cambió el esquema de la política social del Ministerio Nacional y, de acuerdo a la opinión pública, esa representación parece haberse diluido por completo, ¿no? Era tan sólida. ¿Qué autocrítica haces del vínculo entre las organizaciones sociales y quienes cobraban un programa social o eran beneficiarios y participaban de una unidad productiva? Algo pasó ahí. Me parece que sí, por supuesto algo pasó. Es un desfinanciamiento muy fuerte a muchos de los programas que las organizaciones sociales llevaban adelante. Yo creo que nos confundimos en un momento en donde dejamos de ser los beneficiarios de las políticas de Estado para ser los promotores o ejecutores de esa política de Estado. Me parece que realmente no se puede estar de los lados del mostrador. O sea, para vos nunca deberían haber sido parte del gobierno. O nunca tendríamos que haber sido parte del gobierno, o quienes querían ser parte del gobierno debían de vincularse de las organizaciones sociales a las que pertenecían y que otros tomaran la conducción de esas organizaciones sociales. Me parece que hubiera sido eso. Dicho esto, tengo que decir que del gobierno de Alberto Fernández, del cual yo tengo muchas críticas y me parece que fue uno de los peores de la Argentina, bueno, tengo otros que fueron peores, pero creo que fue uno de los peores. La secretaría que llevaba adelante Fernanda Miño, que era la Secretaría de Inclusión Socioambiental, de la SISU, para ser más claro, fue la mejor secretaría que tuvo, dicho por funcionarios de este gobierno. El funcionario que ocupa el lugar de Fernanda Miño dijo, y la Secretaría de la Presidencia dijeron, que si había una secretaría que funcionaba del gobierno de Alberto Fernández, justamente era la SISU, que ejecutó el 97% de su presupuesto y que le transformó la vida a más de 400.000 familias a lo ancho del largo país. ¿Cómo? No con grandes cosas, no le transformó la vida haciendo un plan de vivienda de 5.000 viviendas. ¿Sabe cómo le transformó la vida? A algunos haciendo una habitación, sacando al nene de 13 años de dormir al lado de la pareja. ¿Sabe lo que es? La intimidad de
tuya si vos tenés a tu nene de 13 años durmiendo al lado tuyo? Entonces le hizo una pieza donde pudiera estar el nene, a otro le hizo un baño que le hacía falta, ¿sabes lo que es no tener baño y tenerlo? El que lo tuvo siempre nunca lo va a saber, pero el que no lo tuvo como yo y que tuvo que hacer su necesidad en un balde, sabe lo que significa tener o no tener baño. Y se hicieron un montón de cosas de ese lugar y lo administró una compañera de de las organizaciones sociales, como digo, Fernanda Miño, es parte de Patria Grande, de la organización social de Juan Graboll. No hay una sola sospecha de corrupción sobre esa mujer, no hay una sola sospecha sobre su actuación en su función pública y ha sido reconocida la Secretaría como una de las mejores. Así que yo pongo en duda si son tan buenas o tan malas, ¿viste? Hay buenos y malos en todos lados. Me parece que sí hay un cortocircuito entre aquellos que eran las caras visibles de los sectores populares con las bases. Me parece que hay una lejanía ahí que se fue generando durante años que tiene que ver con eso. Cuando vos te sentás en una secretaría, empezás a ser secretario de Estado, tenés ingresos distintos. Bueno, se vio en el voto, ¿no? Bueno, tenés una situación distinta, ¿entendés? Entonces, ya no vivís como el compañero de la organización, ya vivís de una manera distinta, entonces naturalmente corresponde que vos tomes un paso al costado y que otro, o que te quedes en el lugar donde quieres estar, esta es una decisión de cada uno de ellos. Pero vuelvo a decirte, creo que las organizaciones tienen otras caras adentro de los barrios. O sea, en mi barrio a Emilio Pérsico lo vieron una sola vez, que fue con nosotros a comer. Me lo digo mucho. Hay otro barrio que ya lo vieron muchas veces más, porque camina mucho más la provincia. Pero en mi barrio, la organización social no es la cara de Emilio Pérsico, es la cara de Débora. Yo qué sé, la 1114, para ser más justo, en Piletones, la cara de la ayuda social o de la organización nacional es Margarita D'Aliento o Mónica Rueja. No es Emilio Pérsico, Biligón y todo eso. Esa es la cara mediática de las organizaciones sociales. Me parece que las organizaciones sociales son mucho más que eso y que a diferencia de lo que piensa el Estado en cuanto a la intervención o no, yo estoy de acuerdo porque yo fui parte de la discusión cuando se lanzó la asignación universal por hijo. Y una de las cosas que nosotros propusimos del Frente de ella que sea una asistencia directa sin intermediario. En ello yo estoy de acuerdo. No tengo ningún conflicto. Ahora, también quiero aclarar de que a veces la tarjeta alimentaria o la tarjeta de la asignación universal por hijo no tiene vida, no ve, no escucha, no siente cosas que sí escuchan las compañeras que llevan adelante los comedores y las ollas populares. Las compañeras que llevan adelante estos espacios muchas veces miran y dicen, che, este mes seguramente muchos de estos cumplieron años. Y preguntan, ¿cuánto le festejaban el cumpleaños este mes? Y ninguno levanta la mano. Entonces, ¿qué hace la compañera? Hace la celebración del cumpleaños de todos los que cumplió en ese mes. La tarjeta no se da cuenta de que el pibe tiene frío. La compañera del comedor sí se da cuenta y le saca a veces la campera a su hijo y se la hace chico. O no se da cuenta de que tiene las zapatillas agujereadas o que no tiene útiles para ir a la escuela. Eso no lo hace la tarjeta. Lo hace la compañera. Y creo que el ataque que efectuó este gobierno desde el día cero, el gobierno de Javier Milei desde el día cero, sobre las ollas populares, los comedores y la mercadería, lo hizo sabiendo que por excelencia las ollas populares y los comedores son las unidades organizativas al revés más grandes que tenemos. Ahí nace todo, nace desde ahí. Desde una mujer que prende 4 maderas, llena una olla con agua, hierve fideo, hace una magia rara, le da de comer a todos los pibes del barrio y a la otra semana ya son 5 mujeres, a la otra semana ya se suma algún varón, al mes ya son 40 y a los 2 meses están en la municipalidad reclamando que le pavimenten la calle. Es el modelo de organización. Alrededor de la olla y alrededor del comedor se corre mucho más que el simple reparto de comida. Se construye comunidad, se construye solidaridad, se construye empatía. Se ven muchas cosas que las tarjetas no ven. En algunas entrevistas mencionaste que el retiro del Estado deja lugares vacíos y que en muchos casos son tomados por el narcotráfico. Y en este punto, retomando justo lo que vos venías diciendo del rol de las organizaciones y el que se hacen cargo de un montón de situaciones que incluso los excede, ¿cómo ves en la actualidad este tema puntualmente, el narcotráfico, las drogas, como
Bueno, sí, naturalmente cuando se retira el Estado, o sea, había muchos programas de gobiernos anteriores, inclusive del gobierno del macrismo, que habían sido creados en la gestión de Stanley, que se tenían en el territorio, que ayudaban al asumir Milei, retrocedió todo eso, financió todos los programas y también debilitó a todas las organizaciones. Entonces vos tenías una combinación de un Estado en retirada y organizaciones que cada vez podían resolver menos y cada vez que te venían a golpear vos le podías dar menos soluciones. Eso produjo un campo fértil para que muchos se eligieran a ser soldados del narco, que era lo que más o menos quedaba. ¿Quién podía producir o quién tenía algo de guita como para generar algo? Era el narco. No solamente en la generación de puestos de trabajo en el narcomenudeo, sino lo que denominamos el soldadito que cuida la zona, y también en un mecanismo de préstamo que cambió muchísimo en este último tiempo a lo que venía siendo históricamente. Siempre los tranzas de los barrios prestaron plata, eso fue histórico. El que vive en un barrio sabe. Para nosotros es como, viste que los países tienen el Fondo Monetario como el prestamista de última instancia. Bueno, nosotros tenemos al tranza. ¿Por qué el Fondo Monetario es el prestamista de última instancia? Puede ser que te impone las condiciones más duras para que le devuelva la plata, porque te impone tu plan económico. Cosas que no hacen los privados cuando te prestan plata. Bueno, el tranza es lo mismo. Cuando vos le pedís al tranza, las condiciones de cobro son como el tranza quiere y cuando quiere. Lo que pasó en este último tiempo es que el tranza identificó que podía empezar a comprar voluntades y esos préstamos empezaron pasaron de tener un 40, un 50% de interés a tener interés cero. Te prestó 400, me devolvió 400. Y lo que están haciendo es comprando voluntades. Porque yo te puedo asegurar que aquella persona que acudió al tranza en su peor momento y le pidió 400 lucas y el tranza se lo dio y él resolvió su problema, ya no lo mira de la misma manera. Al tranza lo mira de una manera distinta. Acá el que le dio laburo tampoco. Entonces empiezan empezar a hacer esos personajes pintorescos, viste, del barrio. Pasaron a ser los tipos apuntados, señalados, medio mal mirados, torcidos, a ser unos tipos pintorescos en el barrio, que es lo que está pasando hoy en línea general en cada uno de los barrios. El problema que tenés es que eso está llegando a un techo, ya la capacidad de generar, no le diría empleo, pero de generar estos lugares para contención de estos pibes, ya sea en el narcomenudeo o en el soldadeo, está en un techo, en un límite, ya no tienen a quién más, ya tienen plantel completo. Entonces el que va a buscar ahí es rechazado de ese lugar, la otra opción es la delincuencia. Entonces lo que yo creo que vamos a ver de acá en más es un crecimiento notorio de la delincuencia, del robo común, del robo ya sea por arrebato o del robo a mano armada, que después dejan hechos como lo que pasó con mi casa algunas semanas, ¿no? Pitu, desde tu perspectiva y un poco lo que decías hace un ratito hablando sobre la CGT, el peronismo ha cambiado su sujeto social de militancia, ¿no? Enfocándose más en el consumidor que en el trabajador. Sí. ¿Cómo crees que este cambio impactó en las políticas públicas y en la relación con los sectores populares? Porque cuando uno ve el voto, se ha generado una desconexión entre los referentes del peronismo y quienes habían de representar. ¿Qué debería hacer el peronismo para recuperar esa conexión con los trabajadores? Eso lo dije en una entrevista yo. Creo que en la mitad del último gobierno de Cristina, el peronismo cambió el sujeto social por el cual militaba. Cambió el trabajador por el consumidor y eso es todo un cambio de concepción. Cuando vos tenés como sujeto social al trabajador por quien vos militás, por quien vos construís, por quien vos proponés, tenés determinadas variables, entre ellas el salario. Cuando hablas del salario, hablas para qué tiene que servir el salario. Y el salario al trabajador le tiene que servir para comer, para vivir y para poder ahorrar un poquito, ¿no? Para tener un poquito de ahorro, para poder progresar, porque esa es la base del peronismo que tiene que ver con el ascenso social, ahorrar para que tu hijo estudie, sea el doctor y todo eso que sabemos. Entonces vos pensás en esa concepción, trabajador, salario, paritaria, que el salario alcance para comer, para vivir y para ahorrar. Se naturalizó. Ahora cuando vos hablas de consumidor tenés otros parámetros. Empezás a hablar de salario indirecto para que tengan para consumir, no para ahorrar. Nunca hablas de esa persona como un sujeto de ahorro.
Hablas del sujeto como un sujeto de consumo. El sujeto de consumo, el problema que nos trajo fue que es como el hámster en la ruedita. Empieza a acelerar hasta que en un momento la rueda revienta porque no da para más. Porque el que arrancó tu proceso, que eso es lo que nos pasó a nosotros, yo lo he visto con mis ojos, yo he visto vecinos nuestros arrancar el kirchnerismo en bicicleta, comprarse un auto más o menos, comprarse un auto mejor, y en el 2015 querer un 0 kilómetro. Y no daba para que tuviera un 0 kilómetros, por más que quisiera. Bueno, el proyecto no daba para generar las condiciones para que esa persona. Entonces es un error, me parece, táctico y estratégico del peronismo haber cambiado el sujeto social por el cual militaba. Aunque haya cambiado el mundo del trabajo, vos tenés que cambiar en función del mundo del trabajo, no cambiar de sujeto. ¿Qué puede hacer para reconectar con ese votante? Volver a considerar las variables para que mejorar la vida del trabajador. Volver a pensar en el trabajador como sí, en sus distintas variables. Primero entender el mundo del trabajo de hoy. ¿Qué quieren los pibes que pedalean 15 horas por día para una empresa de reparto de comida, de cosas? ¿Qué están buscando? Yo en la radio, por ejemplo, le hice una nota a uno. Estaban haciendo una protesta en Morón, en la estación de Morón. En la charla, lo que nosotros veíamos una sindicalización de un grupo de personas. Se quejaban porque no tenían una persona física o una oficina con quien hablar, que sus reclamos eran a la aplicación en un lugar en donde ellos ponían su reclamo y esperaban la contestación de no saben quién. Entonces ellos querían una persona física con quien charlar. Era algo básico. Entonces yo digo, bueno, pero lo que vos estás haciendo es sindicalizándote un poquito, organizándote. No, nosotros no tenemos nada que ver con Moyano ni con nada de eso. Como sindicato tuviera que ver solamente con Moyano, como si Moyano fuera malo para los camioneros. Si vos le preguntás a los camioneros, lo aman. Entonces digo, hay todo un proceso de demonización sobre las organizaciones sociales, sobre los sindicatos, que también ayuda a que los trabajadores desconfíen de sus propios sindicatos. Por supuesto que un sindicalista con un role tampoco ayuda mucho, y con un Mercedes menos. Eso todos lo sabemos, todos lo vemos y no estamos de acuerdo. Yo no milito para eso, ni quiero eso, ni creo que los representantes de los trabajadores tienen que ser así. Ahora, prefiero un país con sindicatos que sin sindicatos, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No dejaría a merced del mercado a los trabajadores de la Argentina nunca, porque sabemos lo que hace, lo que está pasando ahora. El mercado te come, no te va a dar una. Entonces digo, necesitas a alguien que haga contra. Ahora, ¿debemos discutir profundamente el sindicalismo? Sí, me parece que sí. ¿Debemos discutir una reforma laboral? Y sí, yo creo que sí, que hay que animarse a discutir una reforma laboral. Por supuesto que van a haber quienes quieren hacer una reforma laboral para quitarle derecho a los trabajadores, y vamos a ver quienes queremos una reforma laboral que le dé más derechos a los trabajadores. Y discutámoslo de cara al pueblo. Y bueno, discutamos. Yo quiero que los trabajadores trabajen 6 horas. Por ejemplo, y que las otras 2 horas que les sobran se repartan en otros trabajadores. De esa manera vamos a ampliar nuestra capacidad de costo. Está demostrada claramente en la productividad de Toyota, que bajás las horas y no perdés productividad. Inclusive trabajan mejor los trabajadores. Y no, vayan a Toyota y fíjense que lograron un convenio de bajar de hora de laburo y laburan mejor, producen más. Yo digo, hay que animarse a determinadas discusiones. Yo creo que el peronismo, el progresismo, el campo nacional y popular, como querramos llamarlo, le huye a determinadas discusiones que me parece que son fundamental darlas, como la reforma laboral, como la seguridad en la Argentina. Me parece que hay que perder el miedo de discutir, y que en la medida que perdamos el miedo de discutir eso y podamos animarnos a proponer, nos vamos a acercar de vuelta al trabajador. Un poco en línea con esto, si te menciono el concepto en sí de economía popular, ¿lo ves como una solución real, integral y sostenible? Si la economía popular elige y define sus áreas estratégicas de desarrollo, sí, si no, no. Si la economía popular sigue siendo una mezcla entre quien cose un almohadoncito en un barrio para vender en la feria, con quien produce peletizado de plástico en toneladas por mes.
Si todo es lo mismo, va a ser un problema resolver la economía popular, porque no todo es lo mismo. Todo es importante, pero no todo es lo mismo. Nosotros tenemos que definir áreas estratégicas de desarrollo de la economía popular en donde puede ser potenciada. Tenemos que definir en qué lugares de la cadena de valores, de las distintas líneas de producción, podamos nosotros, a través de la cooperativa, desinsertarnos y abaratarle costos a las empresas y ganar nosotros el empleo, ¿no? Y me falta un punto. Y definir las áreas estratégicas y potenciar. Y después a los emprendimientos familiares son más fáciles ayudarlos, ¿no? Tienen son menos ambiciosos, son más fáciles de ayudarlos. Me parece que hay que correrlo a un costado y, yo qué sé, a una compañera que cose osos de peluches o almohadones y vende en la feria, le renovamos la máquina de coser. Yo qué sé, generás algún puente más para que pueda comerciar su producto. Tenés manera más fácil de ayudar. Ahora, definir el reciclado como una área estratégica de la economía popular. Y ahí poner política de Estado que le permita a eso crecer, producir, generar volumen para abastecer a la industria del plástico. Yo me senté con la Cámara de Plástico, porque yo le decía, nosotros reciclamos plástico. Es más, yo andaba amenazando que quería una ley que obligara a la industria del plástico a usar el 30% de su producción en plástico reciclado, cosa que no pasa en Argentina, se importa. Y la mayoría usa plástico virgen, te dicen uso plástico. Cuando vos llamas a las empresas, nosotros somos una cooperativa, vendemos plástico, no, nosotros usamos virgen. Yo estaba recaliente con esa respuesta, ¿cómo virgen? Estábamos llenos de plástico por todos lados, contamina, nadie lo usa. Y me llamaron a la gente de la Cámara de Plástico. Pito, cuando ustedes tengan la posibilidad de producir la cantidad que nosotros necesitamos, hablamos. ¿Cuánto producís vos? 3.000 kilos. Se ríen, me necesitaban 120.000 ellos. ¿Me entendés? Entonces hay una capacidad de producción acá y un volumen necesario en la industria que no coincide. Bueno, hay que ayudar a la economía popular en la rama reciclado a que crezca y que tenga la capacidad de asociarse muchos emprendimientos para producir un volumen que al mercado le sirva. El mundo textil es uno también que puede ser desarrollado, la construcción es otro puntal que puede ser desarrollado dentro de la economía popular. Me parece que hay distintas áreas. Y después lo que te decía, se pueden generar muchísimos emprendimientos cooperativistas que puedan ayudar a producir elementos de la cadena de valor de cualquier empresa, ya sea de la industria automotriz, de la metalmecánica, de muchos lados, que abaratarían costos a las empresas y que generarían laburo dentro de los barrios también. Finalmente, Pitu, para ir cerrando, en el contexto de los 10 años del CIAS, con la mirada puesta en el futuro, y también con todas las diferencias notorias que tenemos entre todos nosotros como sociedad, ¿no? ¿Cómo definís el consenso democrático? ¿Qué recomendaciones le darías a las nuevas generaciones de políticos, de líderes sociales, para que puedan construir una política que dialogue más, inclusiva, que sea capaz de contener a la sociedad como un todo, ¿no? Yo creo que hay varias capas de responsabilidad en ese sentido. Primero le diría a la política que necesitamos volver a discutir ideas, proyectos de país, no caracterizaciones de personas. La política hace 7 o 10 años habla de caracterizaciones de personas, aquel es tal, aquel es otro, el otro es este, el otro estuvo con aquel, este defiende la dictadura, el otro defiende lo... Nadie habla de una idea de país. A mí no me queda clara cuál es la idea de país que tiene cada espacio político, hacia dónde quiere ir, hasta dónde quiere llegar. Me parece que la política tiene que volver a discutir ideas de país, modelos económicos, modelos sociales, hacia dónde vamos. Recuperar esa capacidad de discutir eso y no personalizar la discusión. A los jóvenes yo lo que le diría es que se están perdiendo un mundo hermoso que yo viví cuando era pibe. Que están detrás de una pantalla perdiéndose un montón de cosas que los enajena. Y los enajena de la sociedad, les quita empatía, les quita contacto con el resto de la gente, la pantalla esa. Me parece que el teléfono y las redes sociales le generaron un daño muy profundo a las nuevas generaciones. Que nosotros teníamos, mira, para hacerte más claro, yo cuando era pibe, si yo quería hacer un sorete, podía hacer un sorete, pero me tenía que bancar la que venga. Porque si yo pensaba algo mal de vos y vos querías que vos te enteres, yo te tenía que ir a vos y decirte,
vos sos tal cosa y bancarme la que vos, la que venga. Hoy puedo agarrar, hacer un avatar en una red social, buscarte y decirte sos tal cosa sin pagar ningún precio. Hoy ser sorete es gratis prácticamente. Yo lo que le aconsejaría a la juventud es que salga un poco de la red y vuelva a vivir la vida, vuelva a vivir el contacto. Pues, y la sociedad en líneas generales, me parece que estamos entrando en un tiempo muy complejo, en donde la crueldad es una cotidianidad en todos nosotros, la falta de empatía, la falta de solidaridad. El otro día con lo de Bahía Blanca un poco la esperanza se me despertó porque empecé a ver un montón de gente otra vez que distintas ideas políticas tratando de ayudar, de preocuparse por el otro, cosa que no veía hace mucho tiempo. Bueno, que yo, la verdad que más allá de la estigmatización, bueno, pero tiene que ver con eso. Hay distintos niveles, los discursos de odio que vienen desde el poder, los discursos de odio que vienen de determinados medios, que son absorbidos por la sociedad de distintas maneras y que generan una sociedad como la que estamos teniendo, en donde se cruzan dos autos de manera media rara y se bajan a agarrarse a trompada. Eso no nace de un repollo, todos tenemos responsabilidad sobre la sociedad violenta que se está creando. El discurso presidencial, en donde quiere perseguir a los zurdos hasta el último rincón del mundo, o a todo lo que piensa distinto a él, los califica de mala manera, los insulta y los cosos. Otros políticos que siguen la misma línea, que te ofrecen cárcel o bala a personas que se manifiestan por determinados reclamos, cosa que te diría es ilegal que un funcionario público diga cárcel o bala a lo que están reclamando por lo que sea que están reclamando, porque un derecho constitucional reclamar. Tampoco ayuda a eso. Y algunos periodistas que se hacen eco de determinados relatos tampoco ayudan a que la sociedad se pacifique. Me parece que todos tenemos que poner un poquito para que esto baje, empiece a tomar algún cauce que no nos lleve a un estallido social, porque como vamos a un estallido social. Bueno, Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.